Bendiciones mis queridos hermanos de la Iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida. Espero que todo esté bien. Yo quiero dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo he pasado por días difíciles, sobre todo por mi salud. Aún no está perfecta, pero ya estoy bastante mejor en comparación a días atrás. Por eso quiero dar gracias a Dios que el Señor me ha dado esa fuerza para que yo pueda también estar en pie, ¿no? Y poder entonces grabar su palabra y juntos podamos meditar. Entonces quiero dar gracias a Dios por eso. Yo quiero invitarnos, mis queridos hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Vamos a meditar en el libro de Jueces, capítulo 8. Vamos a leer capítulo 8, versículo 1 y después capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jueces capítulo 8, 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Aquí los hijos de Efraín hablando a Gedeón. ¿Okay? Entonces vamos ahora a leer el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Entonces se reunieron los varones de Efraín de nuevo y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Amén. Los dos textos que nosotros leemos tienen algo en común, o alguien en común, o un pueblo en común, que es el pueblo de Efraín. El primer texto que nosotros leemos, que está en el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Jueces, habla de los hijos de Efraín que vienen delante de Gedeón para reclamarle, para quejarse. ¿Por qué tú nos llamaste a acompañarte, a ir contigo, con tu pueblo, para luchar, para pelear contra los madianistas? Entonces, eso es la queja, la reclamación del pueblo de Efraín contra Gedeón. En el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 1, el mismo pueblo de Efraín va hacia Jefté, reclama, se queja: ¿por qué tú no nos llamaste a ir a pelear contra los hijos de Amón? ¿Por qué tú no nos llamaste? En los dos casos dice que ellos levantaron una contienda, ya quieren pelear contra Gedeón, pelear contra Jefté. Contra Jefté dicen: vamos a quemar tu casa con todo lo que tienes, con tu pueblo. Vamos a analizar estos textos para traer lo que el Señor quiere para nuestras vidas por medio de esto. Primero quiero que nosotros analicemos cada uno de estos personajes. Efraín, el pueblo de Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es el segundo hijo de José, cuyo nombre significa que Dios me hizo prosperar, fructificar en mi tierra de aflicción. Eso es lo que significa Efraín, siendo el segundo hijo de José. Y su hermano mayor era Manasés, que es el primer hijo. ¿Okay? Algunas informaciones interesantes que podemos entender de esa tribu de Manasés, porque después, antes que Jacob, Israel, muriera, él llamó a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, para que ellos reciban la bendición para tener derecho a la herencia de la tierra prometida. Entonces ellos, por eso, cuando llaman los nombres de los 12 tribus,
no aparece el nombre del padre José, mas aparece Manasés y Efraín. Entonces, Efraín es Josué. Josué es de la tribu de Efraín. Después de la muerte de Moisés, quien llevó a cabo la lucha para la conquista de la tierra prometida fue Josué, el general de ejército. Dios le usó por medio de él, que encabezó esa lucha. Entonces, Josué era de esa tribu, de la tribu de Efraín. Por eso los historiadores dicen que la tribu de Efraín era una tribu más privilegiada, porque esa tribu tenía un ejército poderoso. O sea, ellos vivían en la parte más central del territorio de Israel. Una tribu con un ejército poderoso y, consecuentemente, cualquier batalla que el pueblo de Israel iba, la presencia de ellos era muy importante para ganar las victorias por la gracia y misericordia de Dios. Gedeón, su nombre significa guerrero, destructor. Era hijo menor de Joás. Joás, él es de la tribu de Manasés. Entonces podemos hacer ya una conexión entre Efraín, la tribu de Efraín, el pueblo de Efraín, y la tribu de Manasés. Son todos del mismo padre, que es José. Entonces, Gedeón, cuyo padre era Joás, que es de la tribu de Manasés. Entonces, Gedeón, su pueblo, su tribu, estando con un problema, pero no aparece Efraín. Efraín aparece después reclamando: ¿por qué tú no nos has llamado para ir por la batalla, por la pelea, para pelear contra los madianistas? Al inicio, analizando las palabras del pueblo de Efraín, claramente podemos decir, claro, que ellos tienen razón, porque ellos, como su hermano, está como tribu hermano, pasando por una situación, es realmente importante avisar a su hermano: yo estoy pasando por tal situación, y para que él te ayude en la pelea. Entonces, hoy mirando por un ángulo dado, podemos decir que sí, Efraín tenía totalmente razón, quejándose, reclamando por qué no fue llamado para pelear contra Madián. Pero vamos en la segunda parte, en el capítulo 12, donde ahora Efraín de nuevo queja contra Jefté. Jefté significa, mis queridos hermanos, Dios abre, Dios liberta. Su madre era una prostituta, por eso ya desde muy joven él fue echado fuera por sus hermanos. Él era de la tribu de Gad. Y entonces él, cuando viene la batalla, ahora nosotros leyendo en el capítulo 12, el pueblo de Efraín viene y le reclama. Pero el versículo 2 de ese texto nos muestra claramente, literalmente, cuál es la verdadera cara del pueblo de Efraín. Vamos a leer de nuevo el capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice. Jefté dice: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda, un gran problema contra los hijos de Amón, y os llamé. Aleluya. Les llamé, pedí socorro, y ayúdame, y no me defendiste de su mano. O sea, lo que nosotros podemos ver aquí, entender, es que hacemos una conexión entre el texto capítulo 8 y el capítulo 12, es que realmente el pueblo de Efraín mostraba una falsa piedad. Ellos mostraban por fuera que era una persona preocupada por los demás, por sus hermanos, por los hermanos de otra tribu, pero en realidad es una falsa piedad, es
son engañadores mentirosos. Usted conoce personas como Efraín, personas que se hacen ciego, surdo, mudo, insensible a los problemas de los demás. Personas que cuando alguien tiene problema, ellos no se incomodan. Usted ya ha escuchado un grupo de personas así que te dice: mi hermano, cuenta conmigo con todo lo que tú quieras. Puedes contar conmigo. Yo estoy ahí siempre. Puedes contar conmigo en cualquier cosa. Llámame. Puedes venir en la casa. Toca la casa. Pero cuando tú tienes un problema, tú llamas. Tú toca la puerta. Ellos hacense sordos, como no escucha, no ven. La gran tristeza es que en nuestro mundo, y tristemente aún, las iglesias están llenas de personas así, que más se preocupan por sí mismos y son indiferentes, insensibles a los problemas de los demás. El mundo hoy, las personas no hacen caso a las situaciones ajenas. Ellos son personas que presentan falsa piedad, dice la palabra del Señor, que vamos a leer los versículos. Dice la palabra del Señor en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos a leer para que veamos lo que el Señor nos dice con su palabra. 2 Timoteo, Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: también deben hacer esto, que en los postreros días, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, vendrán en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ímpios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más do que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuántas personas hoy nosotros encontramos de esa manera? Como Efraín, ellos aparentemente son personas como piadosos, que tienen una compasión, misericordia, con buen corazón tal vez, para ayudar, pero al fondo de ellos, en el fondo de sus corazones, son engañadores. Ellos niegan, como dice la palabra, ellos niegan la eficacia de la piedad. Ellos niegan eso en el fondo de sus corazones. Sus actitudes lo muestran. Basta que tú observes bien con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tú puedes discernir que estas personas niegan la eficacia de la piedad. Es la misma persona que viene reclamando. Es el mismo, lo más triste, las personas que más reclaman a veces son las mismas. Es el mismo Efraín que reclamó a Gedeón: ¿por qué tú no me has llamado? Y es el mismo Efraín que fue reclamar a Jefté: ¿por qué no nos ha llamado? Es lo mismo que aparentemente muestra que ya estoy aquí. Si nosotros analizamos, ¿será que este pueblo no sabía lo que acontecía con los demás? Y claramente Jefté lo dice: les llamamos, les pedimos, venga, nos ayude. Pero ustedes fueron insensibles. ¿Será que nosotros somos también insensibles, falsas piedades delante de las aflicciones de nuestros hermanos? Es eso que Efraín muestra.
una triste realidad es que muchas veces pasaremos los momentos de aflicciones solitos, como algunos lo dicen, solos, pero cuando llega la bendición, aparece siempre los amigos, entre comillas. Las personas te abandonarán cuando está pasando por las sombras, por aflicciones, por luchas, por una valle de sombra de muerte tal vez. Pero cuando llega la bendición, usted ve que cuántas personas ya aparecen. De tus problemas, muchas veces las personas hacen como no lo saben, no lo escucharon, nadie sabe de tu problema. Aunque tal vez todo el pueblo lo sabe, se lo comenta chismeando uno con el otro, pero ofrece ayuda. Pocas personas hoy en día están dispuestos a extender la mano, ayudar a su hermano. Las personas están más preocupadas con sus haceres, con sus quehaceres, con sus trabajos, con su familia. Y ellos, por otro lado, muchas personas sin conocer a Cristo, muchas personas llorando, necesitando escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje del reino de los cielos. En cuanto a eso, muchos cristianos que se dicen piadosos están con la Biblia en la mano, pero son insensibles al grito del mundo perdido, de las personas que no conocen a Cristo. Si Cristo viene hoy, ¿dónde nos encontrará? Tristemente, yo lo vuelvo a decir, muchas personas no aparecen, o casi nadie, casi nadie aparece en las aflicciones, en tus aflicciones, pero en la bendición aparece mucho. Jesús, cuando multiplicaba los panes y los pescados, cuando hacía los milagros, cuando sanaba a las personas, había una multitud que lo seguía, dice la palabra del Señor. Pero cuando llega la lucha, cuando llega el momento de la aflicción para la cruz, ¿dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaban los discípulos de Cristo? Hasta los discípulos huyeron. Tristemente, usted, mi querido hermano, cada día tenemos que nos prepararnos a sentir el abandono de la humanidad, porque eso es el carácter del ser humano, de darnos las costas cuando las cosas son difíciles y que todo el mundo venga hacia nosotros cuando la abundancia llega. Porque esto que muestra Efraín no habló que se enteró de la lucha, de la batalla de los demás, mas el Efraín ya viene cuando aparece la bendición. La bendición porque apareció cuando ya los demás, ya Gedeón o Jefté terminó ya la pelea, la batalla. En cuanto Jefté le llamó, venga, nos ayude, estamos con problemas. Yo tengo certeza que Efraín tenía miles de disculpas para no presentarse. ¿Cuál es tu disculpa hoy, mi querido hermano? ¿Cuál es tu disculpa para no orar por aquel hermano que te está necesitando? ¿Cuál es tu disculpa para no hacer aquella visita a las personas que están en los hospitales, a esas personas que están necesitando de tu mano, de tu ayuda? ¿Cuál es tu disculpa hoy, mi querido hermano? Miles de disculpas tenemos, pero no tenemos ninguna razón para que no seamos piadosos, para que no ayudemos quien necesita de ayuda. Mis queridos hermanos, yo quiero ahora para terminar ese tiempo, quiero hacernos una pregunta. ¿Cómo usted reacciona delante de las provocaciones o de los ataques
¿Cómo usted hace frente a los ataques del adversario o del prójimo? A veces que acontece. ¿Por qué yo hago esa pregunta? Tanto en el capítulo 8, versículo 1, Efraín ya comenzó a discutir con Gedeón. Él comenzó ya una pelea. Pero en el versículo 2 del capítulo 8, dice la palabra del Señor que Gedeón le respondió de forma suave, de forma mansa. Dice así, capítulo 8, versículo 2, a los cuales él le respondió: ¿qué he hecho yo a vosotros comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, principal de Madián, y que he podido yo hacer comparado con vosotros. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Gedeón les respondió sabiamente. Gedeón les respondió con palabras suaves. Y el enojo se aplacó y hubo paz, se fueron. Pero capítulo 12, versículo 2 para adelante, Jefté no le respondió de la misma forma que Gedeón. Al contrario, lo que aconteció, Jefté llamó a su pueblo, a sus guerreros, y ellos pelearon contra Efraín. Tristemente hubo 42,000 personas que murieron aquel día. 2 personas. Mire, mis hermanos, la misma persona Efraín, o sea, el mismo pueblo Efraín, que se presentó con la misma actitud. Con el segundo hubo guerra civil, 42 personas murieron, 42,000, disculpen, o más de 42,000 personas murieron. Pero con el primero, Gedeón, el enojo se aplacó y no hubo ninguna guerra. Con uno hubo muertos, con otro no. ¿Sabe por qué? Porque la forma que nosotros respondemos a una provocación, a un ataque, siempre va a definir la consecuencia, el resultado final. Como cristiano, ¿cómo nosotros respondemos a las provocaciones, a las personas que vienen para provocarnos, para atacarnos, tal vez con sus palabras, con sus actitudes? ¿Cómo usted reacciona? Usted reacciona como Jefté. Él me dijo una palabra sucia, yo le digo también una palabra sucia. Yo me recuerdo un día, una persona me estaba provocando, yo quería reaccionar, y mi pastor me dice: Moisés, deja, yo te voy a decir una cosa. Mire, imagínate que un día que tú estés andando por una calle y esté un loco en una basurera y el loco te insulta. Imagina que tú paras y tú lo insultas también. Te insulta y tú decides entonces entrar en la basurera para también insultarle, para pelear con él. ¿Qué es lo que las personas que están andando ahora por ahí, que te vean, qué van a decir? Moisés se volvió loco también. Exactamente. Cada uno da lo que él tiene. Cada uno hace lo que él es. Dios se preocupa de lo que somos y no de lo que nosotros damos en realidad. Mira, cuando yo entro en las personas van a decir que yo soy loco. Jefté, él respondió con guerra y hubo muchas muertes. Muchas personas murieron, pero Gedeón, él respondió de forma suave. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice así las escrituras sagradas. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tú es provocado, puede ser por tu esposa, por tu marido, ¿cuál es la palabra que tú usas para responder? ¿Por la misma palabra o una palabra más dura o una palabra blanda, una palabra suave que pueda acalmar el enojo? Dice la palabra del Señor que después que Gedeón les habló con sabiduría, el enojo de ellos se aplacó. Usted es una persona que sabe aplacar la ira de los demás, el enojo de los demás, o usted es una persona que incende más, que hace que el furor suba más. Saber aplacar el enojo de los demás con suaves palabras es una virtud de las personas mansas, o sea, una persona manso, o mansa. La mansedumbre es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo y es una de las marcas de un cristiano genuino, verdadero, un cristiano regenerado, un cristiano que conoció a Cristo, bautizado por el Espíritu Santo de Dios, debe manifestar esa mansedumbre en su vida. Saber responder las provocaciones, los ataques de forma suave. No significa que usted es un cobarde, que es usted una persona miedosa, una persona flaca. No, impotente, no es sinónimo de que usted es una persona impotente, no es sinónimo. Porque cuando David decide no matar a Saúl, no significa que David tenía miedo de él, al contrario, tuvo oportunidades. Pero David sabía que ese es ungido de Dios y yo no lo mataré con mis manos, no, ni mis seguidores. Moisés era también un hombre manso como David. Jesús, por excelencia, nuestro Dios, es una persona mansa, es manso. Y usted, mi hermano, usted delante de los ataques, provocaciones, tal vez es el hijo, tal vez es el marido, la esposa, o es el colega de trabajo, o tal vez es el chofer del ómnibus. Usted es manso. Romanos 12, versículo 8 dice que si fuera posible, estemos en paz con todos. La paz es mejor que la violencia. La paz es el camino de la tranquilidad, de la armonía. Salmo 37, capítulo 37, versículo 37, dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. En cuanto estamos aquí en esa tierra, seremos provocados. Las personas, aún en lugar de tal vez regocijarse de nuestras bendiciones, tal vez ellos pueden aún venir a atacarnos. El día que podría ser el mejor día de nuestras vidas puede ser un día de ataque del enemigo. Pero cómo nosotros reaccionamos delante de eso. Hace una semana atrás, a un enfermo yo tenía que resolver algunas situaciones. Y el día para mí debería ser el mejor día de mi vida, uno de los mejores días de mi vida. Y yo estaba tan feliz, me levanté feliz, pero yo salí. Y cuando yo fui en el médico, yo no salí con la noticia que yo quería. Y yo me enojé mucho, mis queridos hermanos, les confieso. Y yo entré en el coche, yo comencé conduciendo para casa, muy enojado. Y en este momento, ¿sabe lo que aconteció? Yo choqué carro de otra persona. Y todo quebró totalmente.
es una, al inicio me dio un miedo tremendo porque el ruido fue muy tan fuerte. Cuando el tipo salió, él me dio calma, es una persona mansa. Tranquilo, me dio calma, tranquilamente. Yo no tengo ninguna herida y tú tienes herida, yo le dije que no. Entonces me dijo que entonces damos gracias a Dios. O miramos quién tiene la culpa, soy yo claramente, porque por detrás yo choqué su coche y las consecuencias fueron difíciles, son incalculables. Y eso, directamente después de eso, esa palabra el Señor ya me lo había dado hace semanas, pero por motivo de la salud yo no había podido grabarlo. Y ahí el Señor me dice, ¿dónde está la mansedumbre de un cristiano? Cuando tú recibiste aquella noticia, ¿no era mejor el momento de calmarse? ¿Será que mis manos son incutadas para que yo pudiera hacer mejor? ¿Será que yo no tengo control de todo, de tu salud? Delante de la situación, mi reacción no fue la buena. Y como consecuencia, lo peor aconteció aún. Y muchas veces nosotros somos cristianos, aún a veces conociendo la palabra, y perdemos control de las situaciones. Eso no dice que dejamos de ser cristianos, pero es importante que yo aprendí con eso, que nosotros en todos los momentos de nuestras vidas roguemos que seamos revestidos por el Espíritu Santo de Dios. Delante de cualquier situación, cualquier noticia que recibamos, que pidamos que el Señor nos llene con su presencia, que nos llene todo nuestro ser y que andemos guiados por Él, no por el enojo, no por la venganza, porque la venganza lo tiene Él que lucha por nosotros. La venganza es de Él. Yo pedí perdón a Dios y yo le doy gracias. Lo agradezco mucho por tenerme protegido del peor. Le doy gracias por su perdón, porque me ha perdonado. Y usted, mi querido hermano, oremos. Señor, gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Ayúdanos para amarte. Perdona nuestros pecados. Perdona todas las veces que nosotros nos enojamos por cosas que no tengan sentido, Señor. Por cosas que tal vez por cosas que deberíamos, Señor Dios, orar y pedir que tú guíes, Señor Dios, que tome control total de todo. Pedimos perdón y de aquí para adelante pedimos que tú nos ayudes para que en cada circunstancia que tú guíes nuestras vidas y que no actuemos con impulsión de atacar o enojado, mas que tú llenes nuestro ser de tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.